Hola, 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 muy buenas tardes, somos Siempre Nos Mienten, Luis y Carelli con... Cristian Taborda, ¿Cómo andás, Luis, ¿cómo estás? Cristian Muy buenas querido? tardes. ¿Todo bien? Bueno, ¿te parece, Luis? Arrancamos con todo, así no perdemos tiempo. Le Dale. recordamos a la gente que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Siempre Nos Mienten, nos pueden seguir por las redes sociales, darle un me gusta, compartir y ayudarnos a difundir este espacio contra el totalitarismo, el pensamiento único y el discurso dominante de los medios hegemónicos. Bueno, Luis, vamos a ir a nuestro invitado de hoy, si te parece. Miklos Luz, sí. Estamos en línea con un gran estudioso del tema que vamos a abordar hoy, que es el transhumanismo y la inteligencia artificial, ¿no? Él estudió en Oxford sobre programas de inteligencia artificial, tiene un postdoctorado en la Universidad de Manchester, es profesor de ciencia, tecnología e innovación, además creo que es consultado por la FAO. Y bueno, para mí ha sido, sinceramente, lo descubrí en esta cuarentena, y me ha hecho volver a pensar este tema, ¿no? Que era algo que a mí me interesaba desde muy pequeño, al ser un nativo digital, como se le dice ahora a los que nacimos en los 90. Junto a un libro que fue el primero que leí en esta cuarentena, que fue de Fukuyama, El fin del hombre y las consecuencias de la revolución biotecnológica. Así que me parece que es la persona más atinada para conversar un poco de esto, y además creo que uno de los grandes descubrimientos, por lo menos acá en Argentina, que hemos tenido para estos temas. Miklos Lukács, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian Taborda, quien te habla, y Luis Icarelli te saludan. Hola Cristian, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que, bueno, sea útil la conversación. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, Miklos. Gracias a vos por tu tiempo, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, creo que es la primera vez que estás en radio en Argentina, no sé si será así, me parece que sí, ¿no? Bueno, no, ya estaba en una radio cordobesa y en otra de Jujuy, así que esta es la tercera. Ah, la tercera. Bien, bien, bien. Sí. Esperemos que no sea la vencida, ¿viste? Acá hay un refrán que dice la tercera la vencida. No, 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 espero que no tampoco. Bueno, Miklos, como para empezar, ¿no es cierto? Tenemos un público bastante heterogéneo y diverso, y solemos tocar cuestiones que en los medios tradicionales no, por a los intereses que responden, no se les da el espacio que debieran, ¿no? Pensar el futuro, que es de lo que vamos a hablar en gran parte. Y como para empezar, me gustaría que nos des una definición, ¿no es cierto?, de lo que es el transhumanismo, que va a ser el tema que aborde la charla, ¿no es cierto? Algunos lo toman como un movimiento intelectual, ¿no es cierto?, como una ideología, para mí quizás, un pensamiento posmoderno que critica la modernidad, y yo te he escuchado decir que es como una nueva religión. ¿Qué sería el transhumanismo, para empezar? Bueno, habría que poner en contexto primero, ¿no? El tema de las tecnologías y el avance tecnológico que hacen posible tomar en serio el transhumanismo hoy. Si tú escuchabas sobre los postulados del transhumanismo hace 20 años, hubieses dicho que eran ciencia ficción, porque lo que el transhumanismo hace, como tú bien has dicho, es una propuesta ideológica y también es una propuesta cultural que lo que busca es, definición de los propios transhumanistas, mejorar la condición humana, la naturaleza humana, mediante la aplicación de tecnologías directamente para tres objetivos. El primero es la superlongevidad. El transhumanista aspira a que el hombre sea inmortal, ¿no? Y gradualmente ir aumentando su esperanza de vida desde 70, 80 años hasta 100, 150, 200, idealmente ser inmortales. La superinteligencia, que es un concepto que ellos rescatan por ejemplo, una tecnología muy fuerte que es la inteligencia artificial, en la cual dicen que nosotros literalmente somos un estado muy temprano en la evolución. O sea, vamos a ponerlo en términos más claros para que la gente lo entienda. Somos como amebas en el proceso evolutivo y mediante la tecnología lo que podemos hacer es aspirar a una superinteligencia, es decir, tener capacidad de procesamiento de información infinitamente superior a la que tenemos ahora, poder subir y bajar nuestros pensamientos a la nube, ¿no? Una nube colectiva, poder aprender cosas solamente con subirnos tipo computadoras, instalas un software en la cabeza, ya puedes hablar francés, italiano, japonés y lo que quieras.
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese sería el segundo postulado, la superinteligencia, y el tercero es el superbienestar, que básicamente plantea de qué nos sirve ser súper longevos y súper inteligentes si nuestra calidad de vida va a ser muy mala. Entonces, uno de los proponentes, o el principal proponente de este postulado, es el filósofo británico David Pearce, a quien tuve la oportunidad de entrevistar hace más o menos un año. De hecho, lo entrevisté en Brighton, al sur de Inglaterra. Pueden ver esa entrevista en mi canal de YouTube, que es igual que mi nombre. Y Pearce lo que propone es utilizar la técnica de edición genética, ¿no? Para modificarnos genéticamente y sacar aquellos genes que nos hacen agresivos, violentos, impacientes, etcétera, todos los defectos que pueda tener el ser humano, y volvernos mediante esa manipulación genética como seres virtuosos. Entonces ahí estás viendo super longevidad, super inteligencia, super bienestar. Lo que plantea el transhumanismo en realidad es convertir al hombre común y corriente en una especie de superhombre, y quién sabe más adelante aspirar a ser hombres dioses. Esto, te digo, sonaba como ciencia ficción hace 20 años, porque las tecnologías no estaban lo suficientemente maduras como para poder ni siquiera aspirar técnicamente a estos cambios. Pero hoy estas tecnologías ya existen, y son las tecnologías convergentes. Entre ellas, como te mencioné, la inteligencia artificial, que tiene un rango de aplicaciones. La inteligencia artificial es la simulación o la replicación de inteligencia humana por parte de máquinas. Y el procedimiento que ellos usan los instrumentos que ellos usan son los algoritmos, que son modelos estadísticos matemáticos que permiten procesar grandes volúmenes de información, la famosa Big Data. En ese proceso donde van procesando esa información, los algoritmos van aprendiendo, van refinándose, y eso permite finalmente resultados sobre los cuales ese modelo de inteligencia artificial puede tomar decisiones. Entonces tú puedes tener aplicaciones en la inteligencia artificial muy diversas. Puedes hablar de reconocimiento facial, ¿no? Puedes hablar de drones, de tecnología financiera, de automóviles autónomos. Hay una serie de aplicaciones que tú tienes ahí, procesamiento de lenguaje natural, es decir, que tú hablas, por ejemplo, le dices de hecho ya lo puedes utilizar en Google, ¿no? Estás en otro país y alguien te habla en japonés, inmediatamente Google escucha ese texto, ¿no? Esa voz, y te traduce inmediatamente al español o al inglés o al idioma que manejes. Bueno, esas son aplicaciones de inteligencia artificial. El segundo gran bloque de tecnologías convergentes es la biotecnología, la biogenética o la genómica, que son varias, no son iguales, pero tienen variaciones, pero entre ellas destaca esta técnica, como les mencioné, de CRISPR. CRISPR es una técnica de edición genética. El año 2020, o sea, este año, las científicas que lo aplicaron por primera vez, Emmanuelle Charpentier de Francia y Jennifer Doudna de Estados Unidos, ganaron el premio Nobel de Química por este descubrimiento. Y lo que haces tú es que puedes editar genes, es decir, puedes tener enfermedades que son causadas por un gen defectuoso. Ese gen, aplicando esta técnica, lo puedes sacar, fabricas el gen bueno en laboratorio, inmediatamente corrige la enfermedad. Esto no se ha hecho en humanos todavía, los experimentos son principalmente en insectos, en plantas y en algunos mamíferos, pequeños, sobre todo ratones, pero es técnicamente posible. Y finalmente otra tecnología importante es la nanotecnología, que es la fabricación o la modificación de materia a nivel atómico y molecular. Es decir, aquí puedes empezar a fabricar, en teoría también podrías empezar a fabricar nuevos materiales que no existen en la naturaleza, combinando átomos de elementos que en la naturaleza no se dan esas combinaciones. Aparte de eso, puedes tener la robótica, la impresión en 3D, la computación cuántica, la gestión de data. Hay una serie de aplicaciones muy diversas que componen cada una de estas tecnologías, las tecnologías convergentes. Y estas son las herramientas que quieren usar los transhumanistas para, según ellos, mejorar nuestras condiciones físicas, cognitivas, intelectuales, morales, etcétera. Y en una palabra, no vamos a ser más humanos. Bueno, es que ese es el punto, ¿no? La primera trampa del transhumanismo, a todo esto yo empecé a estudiar el transhumanismo. La primera vez que escuché sobre transhumanismo fue en 2014, más o menos a fines de 2014, octubre o noviembre. Estaba a punto de terminar mi doctorado en Manchester y me llegó por ahí un post de un diario inglés sobre este movimiento transhumanista. Cuando empecé a leer, obviamente no le tomé mayor atención, porque, bueno, dije, esto es una locura, ¿no? Y yo en ese momento no estaba tan consciente del desarrollo tecnológico en estas tecnologías que les he mencionado.
El 2016, en abril, yo ya estaba trabajando en Perú para una escuela, para ESAN, que es una escuela de negocios muy importante ahí en Lima, y me llega esta idea de la cuarta revolución industrial. Y empecé a leer la definición de cuarta revolución industrial que se define tal cual, ¿no? Ojo, es la que está promoviéndose ahora a través del Foro Económico Mundial, ¿no? El Foro Económico Mundial en Davos, donde se reúnen los ricachones, los directores de las grandes empresas tecnológicas, de los fondos financieros, de El las poder, grandes el empresas poder de química y mundial. farmacia, El poder mundial. los- el poder mundial, los premios Nobel, etcétera, etcétera. Bueno, Accionistas del ellos al final, Vaticano. ¿perdón? Accionistas del Vaticano también. Bueno, también puede haber, ¿no? Yo, bueno, una opinión personal, yo no soy, soy católico cultural, no soy practicante, soy agnóstico, es decir, mis argumentos no nacen, no tienen justificación religiosa, o teológica, sino que trato de basarme en la evidencia. Ello no significa que descarte, como lo hacen los progresistas, la dimensión trascendental del ser humano, es decir, hay una necesidad espiritual también que es muy importante. O sea, me definiría como un agnóstico filocristiano, vamos a ponerlo en ese plan. Pero bueno, en el 2014, en 2016, entonces, en abril, me entero de esta cuarta revolución industrial y la definición me llamó la atención. Ojo con esta definición. La definición es la fusión, ojo con esta palabrita, la fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. Y el discurso que acompaña esta definición es que ya la cuarta revolución industrial no solamente va a transformar nuestro entorno, como ha sido en el caso de otras revoluciones, sino que va a afectarnos a nosotros como seres humanos. Y cuando leí eso, inmediatamente me vino a la mente, fue como un momento así de eureka, clic, esto es transhumanismo, no es otra cosa. Y empecé a ver el desarrollo de las tecnologías. ¿Qué tecnologías se estaban promoviendo para esta cuarta revolución industrial? Me empecé a meter al tema del transhumanismo y empecé a ver qué tecnologías ellos estaban buscando y son exactamente las mismas tecnologías que se están promoviendo desde el Foro Económico Mundial. Entonces, al final, la conclusión lógica fue el transhumanismo, o sea, la cuarta revolución industrial es el transhumanismo convertido en política pública global. Y esto lo puede comprobar cualquier persona, o sea, si no me quieren creer, perfecto, pueden decir este es un charlatán, está hablando tonterías. Bueno, llega ustedes a la misma conclusión, hagan la investigación, revisen la definición de cuarta revolución industrial, está en la propia página del Foro Económico Mundial, en inglés. Estudien el transhumanismo, vean sus postulados, vean las tecnologías, ¿no?, que les he mencionado, estudienlas un poco más a profundidad y solito el ego se va a armar solito. Así que estamos ante eso, ¿no? Estamos ante un cambio de paradigma donde no solamente se pretende cambiar en nuestros ordenamientos políticos, económicos y socioculturales, ya lo estamos viendo con la agenda progresista, el género, el aborto, el LGTB, el feminismo, el multiculturalismo, el tema del racismo, etcétera, sino que ya vamos a empezar también a hablar de cambios en nuestra estructura, en nuestra naturaleza, aplicadas mediante tecnologías. Así que eso fue lo que me llamó la atención y obviamente cuando yo llegué a esa intuición en el momento en que hice esta conexión, dije, esto tengo que corroborarlo, o sea, yo no puedo salir y decir esto es transhumanismo, y no, hay que fundamentar lo que uno está diciendo, es la misión, ese es mi trabajo, yo soy un investigador profesional y a eso me dedico en la academia, los doctorados lo que hacen es eso, investigar. Entonces, aplicando metodologías rigurosas, recopilando información primaria y secundaria, estableciendo preguntas de investigación que sean manejables y que sean realistas. Fue un trabajo muy intenso y en mayo de 2018 pude finalmente corroborar con certeza que lo que mi intuición inicial era una afirmación, era una conclusión. Y desde ese entonces empecé a trabajar en la difusión. El problema es que en Perú, yo estaba en Perú todavía en 2018 ya estaba en Inglaterra, pero yo estoy vetado en medios de prensa en Perú por razones obvias, porque yo soy un gladiador antiprogre y la prensa, igual que en Argentina, está totalmente contaminada, entonces obviamente no me dan espacios, así que a través de redes sociales pude empezar a hacer la difusión. Y aquí quien me ayudó, vamos a decir, a saltar del anonimato, a ser un poco más conocido, ya fue Agustín Laje, a quien le mando un fuerte abrazo, mi amigo Agustín ahora. Y Agustín, hicimos un vivo por Instagram, recuerdo. Y a través de ese Instagram, que fue en abril de este año, la gente ya pudo conocer esto y bueno, desde ese entonces no he parado y ahora, gracias a Dios, me está yendo muy bien con el tema de que más gente pueda llegar a esta información y
y bueno, ya tengo un cierto posicionamiento que me pone muy contento, ¿no? Porque puedo llegar a más personas. Sí, porque como hablamos en un principio, es un tema que quizás se pasa por arriba y tiene estos tintes que bien describías anteriormente, ¿no es cierto? Que parece como una especie de conspiración, pero lo podemos ver plasmado. Y a mí me impactó mucho cuando la vi hace ya un tiempo largo, era adolescente, te diría. Ujú. Una película de Robbie Williams, que seguro la debes conocer, El hombre bicentenario, Claro, Bicentennial Man, claro. donde se plantean todos estos temas, ¿no? Que también es una cuestión ética, digamos. Bueno, en el Mm, libro este Fukuyama que te mencionaba, el planteo va por ese lado. así es. Y ahora volviendo a esta definición que daba el Foro Económico Mundial de Davos, ¿no? Es sorprendente porque coincide mucho con lo que uno de los impulsores del transhumanismo, Mark Tegmark, que es Así profesor de es. física del Instituto de Massachusetts. El MIT. Ujú. Sí, él hablaba del desarrollo de la vida en tres fases, ¿no? Que son las que más o menos mencionaba recién. Primero la fase biológica, luego la fase cultural y la tercera la fase tecnológica. En donde se Ujú. empieza a tomar, y acá quiero hacer pie para hablar del siguiente tema, se empieza a tomar el cuerpo como un dispositivo, ¿no es cierto? A optimizar, a que sea más eficaz, ¿no es cierto? A mejorarlo. Y acá lo quiero enlazar con la idea de inteligencia artificial. ¿Cuál es tu visión de la inteligencia artificial más allá de la definición que recién diste? Hay pensadores, por ejemplo, Marcus Gabriel, ¿no? El filósofo alemán, Ujú. quien tuve la suerte de conocer y conversar algo. eh, Él lo toma, ¿no? Como la ideología de Silicon Valley, tal como lo plantea Eric Sadin. ¿No es cierto? Es lo que utiliza esta nueva burguesía para poder vender sus productos. Dice que no existe la inteligencia artificial como tal porque no se puede reemplazar el pensamiento humano. ¿Cuál es tu visión? Bueno, de partida, felicitaciones porque has nombrado autores muy importantes. Tekman es muy importante y Sadin, el francés, que hace una crítica muy profunda al tema de la inteligencia artificial, es un pensador que yo recomiendo que lean los interesados en este tema. Muy profundo, muy bueno. Eh, bueno, la inteligencia artificial en realidad hay tres aspiraciones en la inteligencia artificial. O sea, se reconoce, el ser humano reconoce la complejidad del pensamiento, ¿no? De la capacidad cognitiva, de las percepciones, de todas las tareas asociadas al intelecto, ¿no? La facilidad con la que reconocemos objetos y los asociamos con palabras, cómo abordamos el pensamiento abstracto, cómo procesamos las obras de arte. Es decir, la complejidad del intelecto humano, de la mente humana es demasiado potente, inalcanzable en estos momentos con la tecnología en la que se dispone. Lo que han hecho los investigadores en inteligencia artificial entonces es dividir niveles de inteligencia artificial. La primera, que es en la cual nos encontramos hoy, es lo que ellos llaman Narrow AI, o sea, AI de inteligencia artificial, que vendría a ser como la inteligencia artificial estrecha, ¿no? Que es una inteligencia artificial aplicada para tareas específicas, por ejemplo, un programa de ajedrez con inteligencia artificial, o un programa de Go, que es este juego milenario chino, que sea perfecto para eso, o una aplicación para procesar imágenes. Entonces, entrenas a los algoritmos para específicamente estas funciones, ¿no? Y con el tiempo el algoritmo se vuelve, pues, implacable. El poder de procesamiento que tiene para esa tarea específica lo hace, al menos para el ser humano, imbatible. El problema es que la inteligencia artificial ahí es estrecha porque solamente es buena para una sola cosa. Pero ¿qué pasa con todas las capacidades que yo he mencionado? Sería imposible. Después se habla de una inteligencia artificial general, que en estos momentos es una aspiración. Pero esta inteligencia artificial general lo que te diría es, trata de replicar, en este caso ya podría replicar a la perfección la inteligencia humana en toda su complejidad. ¿Ok? Y después tendría ya una superinteligencia artificial. Estas dos últimas ojos son en el plano teórico todavía. Y en esta superinteligencia artificial es una inteligencia que no solamente puede hacer lo que hace el ser humano, sino que puede hacer, por ejemplo, lo que hacen todos los seres humanos combinados en un momento determinado. Es decir, pasa a ser una inteligencia muy superior a lo que al que la colectividad humana podría aspirar. Como en la Skynet de Terminator, digamos, como para poner una imagen. Exactamente. Exactamente. De hecho, Una Skynet es el nombre multimente. que se le da al sistema de vigilancia en China, con algoritmos y con el sistema de cámaras de televisión y todo el seguimiento que se hace a través de celulares, porque en China ya existe un seguimiento, un estado de vigilancia total
donde se utilizan técnicas o tecnologías de inteligencia artificial como el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz. Y el proyecto ese se llama, bueno, en Occidente se le conoce como Skynet. Pero bueno, esos son los 3 niveles. Entonces, la gente dice, pero estamos cerca todavía de la inteligencia artificial para que nos reemplace y para que acabe con los seres humanos, porque hay una duda existencial. ¿Qué pasa si esta inteligencia artificial asume, empieza a tener conciencia de sí misma? Es decir, recurre a esta idea cartesiana de cogito ergo sum, o sea, pienso, luego existo. Entonces, ¿qué pasa si esta... Hola, se cortó. Ahí está. Ay, para que se cortó, Lucas. Hola. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, a ver, de nuevo, por favor. ¿Qué pasa si A ver, esta 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, se escucha. ¿Qué pasa con si esta inteligencia artificial, habías hablado? Mencioné lo de Descartes, ¿no? Sí, de la cuestión cartesiana. Ok, entonces, ¿qué pasa si esta inteligencia artificial asume conciencia de su propia existencia? Ojo, esto es un terreno de especulación, pero esto es muy interesante porque aquí podríamos decir, ¿qué pasa si esta inteligencia artificial nos encuentra poco útiles o indeseables? Y si es una inteligencia tan superior, vendría a ser la ventaja, por ejemplo, que estas máquinas tendrían sobre nosotros de un equivalente a lo que nosotros tendríamos sobre, por ejemplo, los conejos. Podríamos destruir con total facilidad. Entonces, obviamente, estos son, como les dije, campo de la especulación, pero en estos momentos sí existe inteligencia artificial lo suficientemente poderosa para desarrollar tareas específicas. Por ejemplo, automóviles autónomos, automóviles que ya se manejan solos. En Estados Unidos, de hecho, hay algunas empresas que ya están operando camiones de cargo, ¿no? O camiones de carga, donde los camiones se manejan solos. En California esto ya es un hecho. Están en prueba, pero operan con cierta licencia y el negocio, por ejemplo, de las personas que manejan camiones en los Estados Unidos, que son aproximadamente 700,000 personas. Imagínate, ese negocio va a ser destruido. El problema es el siguiente, que con el poder actual de la inteligencia artificial, tú ya puedes automatizar ciertos trabajos de las personas. Claro. Son trabajos que pueden ser automatizados, donde no se requiere personas, porque no hay una necesidad de pensamiento creativo o que pensamiento abstracto, sino que es un pensamiento, vamos a decir... Concreto. Exactamente. Entonces, hay un paper que se publica, un trabajo científico que se publica en el año 2013, lo publican 2 autores, uno suizo inglés y otro británico, Frey y Osborne, en 2013, que se llama El futuro de los trabajos y la amenaza de la computación, ¿no? de las actividades de computación, donde más o menos estiman que un 47% de los empleos en los Estados Unidos van a desaparecer en los próximos, entre 5 y 15 años, por esta introducción de los algoritmos. Y de hecho desarrollan una categoría, rankings de acuerdo a profesiones. Entonces, en líneas generales dicen, todos aquellos trabajos que puedan ser automatizados van a desaparecer. Los trabajos que van a sobrevivir o las profesiones que van a sobrevivir son aquellas que requieran un componente de creatividad y que sean exclusivas a la actividad humana. No solamente un componente creativo, sino también, por ejemplo, un componente afectivo. Pongo ejemplos concretos. Los contadores tienen, paradójicamente, los días contados. Esos van a ser reemplazados rápidamente. Increíblemente, los mozos de restaurantes, ya en China operan restaurantes sin ninguna persona adentro. El sujeto entra, tiene que ser reconocido primero por reconocimiento facial, le abre la puerta el restaurante, van, piden la comida por una cuestión de voz, el robot empieza a preparar, o una serie de robots preparan la comida, y después se pueden sentar en la mesa y va a llegar un robot con la bandejita y le va a servir la comida. Esto no es ciencia ficción, esto ya existe. Miklos, ¿no? Acá en Argentina hace algún tiempo llegó una modalidad que podríamos decir que es un indicio, un principio, que uno va a una cervecería o a algún bar de Palermo, que es, ¿no?, el lugar más concurrido por turistas y demás, y le dan a uno un botoncito donde le avisan que está la cerveza, las papas fritas, lo que vaya a comer, la hamburguesa, y tiene que ir uno a retirarla, digamos que no existe ya casi el camarero en algunos lugares. Claro, esos son proto cuartas revoluciones industriales, o sea, es un germen de revolución industrial a la sudamericana, ¿no? Porque a nosotros nos llega siempre la tecnología un poco más tarde, pero bueno, ya son principios. Entonces puedes tener eso, otros trabajos que van a ser afectados,
todos los trabajos que tengan, por ejemplo, que ver con ensamblaje, trabajos monótonos en plantas de fabricación o de ensamblaje, toda esa gente va a desaparecer porque va a ser robotizada. Aquellas personas que, por ejemplo, empacan productos o que le ponen las etiquetas a los envases van a ser reemplazados por robots que operan con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tipo de profesiones dicen estos personajes que van a sobrevivir? Profesiones, por ejemplo, como de mandos medios, ¿no? O de clases medias, como médicos, abogados, ingenieros, economistas, hasta cierto punto van a todavía tener cierta autonomía. No significa que van a ser inmunes a la presencia de esta tecnología, sino que van a tener que convivir con esta tecnología. De hecho, en China ya hay juzgados, y creo que en Estados Unidos también, ya hay juzgados para casos locales menores donde no interviene un juez, simplemente interviene una máquina con un procesamiento con algoritmos que determina justicia, si algo es bueno o malo, y le da la razón a una persona sobre otra, sobre la base de algoritmos. Pero ahora, ¿cuál es el punto aquí? Miren qué peligroso es esto. Ahí la máquina opera en base a información de casos previos, ¿no? Es así como se le alimentó la información para que aprendiera a tomar decisiones. Pero está desprovista de moral. No hay una moral humana ahí. Pueden haber cosas en pleitos legales que trasciendan la cuestión de la evidencia, sino que tengan que ver también con percepciones, con situaciones, ¿no? Porque son muy complejos. Entonces, imagínense, ya empezamos a delegarle la administración de la justicia a los algoritmos. En los casos de los médicos, que van a tener que aprender a utilizar robots para hacer cirugías, ¿no? Que operen con inteligencia artificial, y así sucesivamente. Pero, ¿qué trabajos recomiendan? Por ejemplo, dicen, bueno, actividades como la filosofía, el arte, la música. Perdóname, la salud mental, ¿tenemos trabajo todavía? Yo soy consultor psicológico. Puedes respirar tranquilo, todavía vas a tener laburo, como dicen allá. No, tú estás bien. Gente, por ejemplo, el cuidado de ancianos, todo lo que sea trabajos que requieran contacto personal, esos todavía van a estar ahí. Y obviamente, trabajos que van a generar que ya tienen de hecho mucha demanda, es si eres experto o programador en Python, en R, que son lenguajes de programación para algoritmos, para sistemas de inteligencia artificial. Si eres nanotecnólogo, biotecnólogo, manejas manipulación de genes o biocombustibles, bueno, ahí vas a tener un buen futuro. Y, ojo, para los que se reían antes de los filósofos, filosofía va a tener buen campo, porque las máquinas no piensan como las personas. Bien, es la verdad que uno escucha estas cosas, ¿no? Y queda pensando aún más parece una distopía, pero bueno, es en parte como diría el poeta Pasolini, ¿no? La ideología de este poder sin rostro, que ahora empezamos hace algún tiempo ya conocemos algunos de ellos, ¿no? Acá solemos hablar de esta élite global, ¿no? Como lo son la Fundación Bill y Melinda Gates, bueno, los Jeff Bezos, ¿no? Vos recién mencionabas Jeff Bezos de Amazon. De la pérdida de trabajo, ¿no? Amazon que hace sus entregas con drones en Estados Unidos. Bueno, ni hay que hablar de George Soros y toda esa élite plutocrática que a fin de cuentas gobierna el mundo, ¿no es cierto? Que no ha sido votada por nadie. Y podemos ver cómo hoy en día con el tema del pandemonio, por ejemplo, los Gates toman decisiones a nivel global sin haber sido votados de manera ilegítima. Discúlpame, ¿no, Cristian? Yo creo que también esos son los rostros que nosotros vemos. Yo creo que detrás de esos rostros hay otra cuestión más grande de poder, ¿no? El poder no se muestra, se ejerce. A ver, yo creo que, o sea, en base a mi investigación, ¿no? Antes se hablaba, y era poco claro el panorama, porque la gente tenía intuición, ¿no? Había una intuición de que algo estaba mal, que esta cuestión de género que está rechazada por todo el mundo, igual te la imponen, el tema del aborto, que es un genocidio, igual te lo imponen, el feminismo, y la gente decía algo está mal acá, ¿no? Y empezaban a apuntar a los gobiernos, después empezaron a apuntar a Naciones Unidas, y se vilificó a las Naciones Unidas durante muchos años, con mucha razón, por cierto. Pero la gente aún no llegaba y de repente apareció Soros, entonces se volvió Soros con la Open Society Foundations, ahora Gates, que ha tomado más preponderancia con el tema de Gavi, las vacunas, con el mecenazgo en la Organización Mundial de la Salud.
Pero a mí el problema que yo tenía con eso, y toda esa intuición se traducía en un concepto que era el nuevo orden mundial. Entonces todo el mundo decía el nuevo orden mundial. Y claro, nuestros enemigos políticos y culturales decían, miren estos retrasados que están hablando del NOM. ¿Y qué es el NOM? ¿No? Son unos conspiranoicos ridículos, soltaban por ahí el Club de Bilderberg, hay autores que han hablado del Club de Bilderberg, principalmente Cristina Martín Jiménez, que ha hecho buenas contribuciones, Daniel Sí. Stulin, que también hablaba del Bilderberg, pero lo ataban al componente financiero. Y lo que tenías al final era un rompecabezas totalmente incompleto, con partes totalmente desconectadas, ¿no? Y medio borrosas. La foto completa no estaba. Entonces, parte de lo que yo empecé a hacer fue, bueno, si nosotros queremos dar una lucha efectiva, lo primero que tenemos que hacer es identificar al enemigo con claridad. Exacto. Porque estas calificaciones en realidad, claro, lo que hacen es paliar nuestra ansiedad, pero en términos políticos son inútiles porque hacia dónde disparamos. Entonces lo que empecé a hacer fue ir uno por uno. Entonces me decían, ya, empecé a leer, por ejemplo, hay un autor inglés que se llama David Icke, que es un pionero en todas estas teorías, a él lo han acusado de teoría de conspiración, que tiene muchas cosas interesantes. El problema de David Icke era que era muy descriptivo, o sea, señalaba estas son las relaciones, pero no las explicaba mucho, o las explicaciones no eran muy rigurosas. Y el problema que él asociaba todo esto a una conspiración reptiliana, ¿no? Que eran unos aliens que se llaman los arcones, Sí. que están detrás de todo esto. Entonces a mí eso no me parecía tan convincente. Entonces dije, ya, David Icke cosas buenas tiene, pero esto no me parece válido. Empecé a ver Stulin, más o menos en 2019, ya tarde, porque yo llegué a mis propias conclusiones, ¿no? Entonces empecé a ver lo que había escrito Daniel Stulin, y Stulin tiene cosas interesantes. Vamos a decir, la habilidad que él tiene y el talento que él tiene es identificar tendencias con mucha rapidez. Y eso es una gran contribución. O sea, Stulin te dice, esto puede pasar, o hacia esto va la cosa. Y efectivamente, él ya en 2016 había escrito un libro sobre el transhumanismo, pero uno lee ese libro y al momento de leerlo encuentra que las conclusiones a las cuales llega y las formas como él le explica estas cosas en realidad no son tan consistentes. O sea, se caen, se desarman, porque no son muy sólidas. Cristina Martín Jiménez escribió sobre Bilderberg, y claro, Bilderberg es uno de los tantos foros que existen de estas famosas élites. Pero al final yo dije, bueno, esto debe ser bastante más amplio que Soros, que Gates, que Bilderberg. Hay gente que habla de los Illuminati, ok. Y empecé a hacerme las preguntas más sencillas. ¿Hacia dónde va la plata? ¿Quiénes manejan la plata? ¿No? Porque la plata es poder. Y al final cuando empiezas a hacer las líneas y empiezas a investigar, por ejemplo, quiénes son los más millonarios del planeta, ya la respuesta se te está armando de a poco y te darás cuenta que no solamente son Gates y Soros, sino que, como dijo Christian, como dijo Christian, como dijo Christian, ¿no? Mencionó a Bezos al principio, el jefe de Amazon. Bueno, estaba Bezos, está Gates, está Zuckerberg, están Page y Brin de Alphabet, o sea, de Google, Larry Ellison de Oracle, y empiezas a ver ahí Bloomberg, Soros, y empiezas a ver una larga lista de millonarios. Entonces dije, bueno, alguna relación deben tener con toda esta estructura de poder. Y la relación de algunos era obvia. Bill and Melinda Gates Foundation, Chan Zuckerberg Initiative, la Open Society Foundations de Soros, la Wellcome Trust, la Ford Foundation, y ahí tienes una serie de, entre comillas, organizaciones de caridad o fundaciones. Ahí empecé a ver un patrón. Todos estos millonarios o trillonarios lo que han hecho es aplicar las lecciones que les dio Rockefeller hace más de 100 años, porque Rockefeller también era un magnate que dominaba la economía estadounidense a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue parte de este grupo que en la historia estadounidense se conoce como los robber barons o los ladrones o los varones ladrones, que era un grupo muy reducido de millonarios que controlaban literalmente la economía de los Estados Unidos. Entonces estaba Rockefeller, estaba Carnegie Mellon, Cornelius Vanderbilt, etcétera, etcétera. Que incluso fundaron universidades, ¿no? Hay universidades que tienen sus nombres, la Universidad de Vanderbilt, la Universidad de Carnegie Mellon, la Universidad de Rockefeller, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo Rockefeller? Era repudiado en los Estados Unidos por la clase trabajadora porque el tipo tenía posiciones monopólicas en los ferrocarriles, por ejemplo, ¿no? En el negocio del petróleo.
Y fue tal el odio que llegó a tener la gente de Estados Unidos sobre este sujeto que lo que hizo Rockefeller fue empezar a transformar su imagen. Dejó de manejar visiblemente las empresas y creó una especie de, como de fundaciones y una campaña de relaciones públicas para lavar su imagen. ¿Qué es lo que han hecho estos sujetos? Exactamente lo mismo. Renunciaron, entre comillas, a sus fortunas, empezaron a hacer labor, entre comillas, de filantropía, y no es lo mismo pues que a la Universidad de Cambridge Gates, Microsoft le done $200 millones para hacer un programa de becas a perpetuidad, a que lo haga la Bill and Melinda Gates Foundation. Una cosa es el sector corporativo y otra cosa es el sector supuestamente de las ONG, de los fondos filantrópicos. Entonces todos estos sujetos han hecho eso, se lavan la cara ante la imagen pública a través de sus fundaciones. Para eso también financian en gran medida medios de prensa, ¿no? Y lo que hacen los medios de prensa es el trabajo de relaciones públicas. Lavarles la cara, presentarlos como grandes amigos de la humanidad, como visionarios, ¿no? Les hacen sus reportajes, sus documentales con música de piano, presentan el lado humano, todo el mundo se pone feliz y dice, mira, estos hombres son realmente maravillosos. Lo que han hecho ahí estos sujetos es que ellos son la cabeza, no solamente Gates o Soros, sino este grupo de gigantes en el sector tecnológico, en el sector financiero, en el sector de química y farmacia, principalmente. Estos grandes mecenas son los que a través de la filantropía lo que han hecho es literalmente privatizar el poder político. Porque como decía Cristian, estos sujetos no se lanzan a elecciones porque no necesitan, eso es para los comunes mortales. Para eso van a tener a payasos como Fernández, o los Kirchner, o van a tener a payasos como Duque en Colombia, o no sé, pues al impresentable de Sánchez en España, con el otro melenudo del Iglesias. Consigues a lo más impresentable de tu sociedad, a gente que no tenga escrúpulos, y a esos los pones en el poder. Porque hay que tener un tipo de personalidad muy especial para ser realmente un sujeto con total falta de escrúpulos, para poder vender tu alma al diablo, traicionar a tu propia gente en beneficio propio. Y por eso se fijarán que en el caso de Argentina, la porquería de políticos que hoy gobiernan ese país es exactamente el mismo perfil de porquería de políticos que tenemos en el Perú, que tienen los colombianos, que tienen en Chile, que tienen en Colombia, que tienen en Ecuador, en todas partes de América Latina, en Venezuela, no en Venezuela, en Bolivia, en México, en Panamá, en Costa Rica, en República Dominicana, en Estados Unidos. Fíjense nomás en Brasil, ¿no? Bueno, Brasil ahorita está Bolsonaro. Ajá. Bolsonaro es un hombre honesto. El problema es que Bolsonaro pues es un país tan grande que tú no puedes controlar todo Brasil. Además la izquierda tiene una gran, vamos a decir, se ha infiltrado durante casi 40, 50 años, ha creado toda una estructura de poder que tú no puedes remover en 4 o 5 años, es imposible. Ajá. Pero Bolsonaro Bolsonaro es un patriota, es un hombre que quiere a su país. Bolsonaro no se ha hecho rico entrando a la política, ¿no? Y lo que ha pasado con Bolsonaro es que supuestamente el violento ha sido acuchillado, casi lo matan, el violento ha sido totalmente vejado por la prensa, totalmente ridiculizado, pero a pesar de todo sigue ahí y tiene un gran apoyo popular. Ojo, esto no significa que Bolsonaro pues, también sea Dios o que Trump sean dioses, pero por lo menos son líderes políticos, el caso de Orbán en Hungría, el caso de Duda en Polonia, ¿no? Son políticos que representan a aquellos sectores mayoritarios de la población que hoy no tienen representación política en sus países. Nacionalista, digamos. Patriotas. Bien. Patriotas, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tienes que tener esta porquería de políticos. Ve el caso de Biden en los Estados Unidos, un sujeto que apesta a corrupción, Kamala Harris, una mujer sin escrúpulos, Alexandria Ocasio-Cortez, o sea, todo el Partido Demócrata, que es literalmente el partido cascarón de estos grandes filántropos del sector de tecnología, del sector de finanzas, que literalmente han comprado ese partido político, lo han alquilado completamente. Y hay un libro que se escribió en 2008, que lo pueden ver aquellos que estén interesados. El libro se llama The Shadow Party, el partido en la sombra, y explica cómo Clinton y Soros, no solamente Bill, sino que Hillary, a partir del 2008 empezaron a infiltrar gradualmente el Partido Demócrata hasta corromperlo completamente. El resultado de eso lo estamos viendo hoy. Así que eso es lo que está pasando ahora en términos políticos. Lo que vas a decir es, tienes un poder supranacional, que son estos filántropos que ponen
a gente en los organismos supranacionales, como la OMS, las Naciones Unidas en todas sus agencias, que ponen payasos en los estados-nación para que gobiernen, ¿no? Títeres abiertamente, que compran agendas de investigación en universidades, entonces donan $800 millones a la Universidad de Johns Hopkins. Obviamente no solamente estás dando esa plata porque quieres, sino que vas a determinar qué cosas quieres que investiguen. Mira, quiero que me investigues sobre género, quiero que me investigues sobre el tema del cambio climático, sobre la crisis LGTB, que me promuevas el feminismo, y eso yo te voy a financiar para que me investigues. Y ahí entra entonces la validación de la academia. Uy, sí. No, lo dijo un profesor de Harvard. Claro. Van entendiendo el mecanismo. Así funciona. Todo está contaminado. Cristian dice que es el dominio de la ciencia. ¿Cómo es que decís vos? Una cienciocracia. Sí, se ha transformado, digamos, como... bueno, como arrancamos diciendo, ¿no? Y ahí va a apuntar la próxima pregunta, ¿no? O sea, como bien lo decía, en una nueva religión donde, muerto Dios, como diría Nietzsche, se trata de encontrar respuestas en la ciencia, y de esto ya hablaba quizá Bertrand Russell, ¿no es cierto?, en el futuro de la ciencia, cuando hablaba justamente de el peligro de que un grupo dominante se apropie de ese conocimiento para someter a los demás. Y ahí va la pregunta, ¿no es cierto? Otro gran estudioso de estos temas, Mark O'Connell, habla de que el transhumanismo plantea liberarnos de la naturaleza a la vez que nos somete a la tecnología. Y esto lo traigo en relación a la eugenesia, ¿no es cierto? Que quiero que vos nos hagas una descripción que está para mí fuertemente asociada a la idea del transhumanismo, ¿no es cierto? Lo que antes veíamos en el nazismo, todo lo que conllevó, ¿no es cierto? Los planes eugenésicos que hemos visto a lo largo del siglo XX, que eran vistos como un horror, hoy se venden como derechos, y esto es lo sorprendente, ¿no es cierto? Cómo se crea sentido y se vende como algo a conquistar. Lo podemos ver, por ejemplo, en Argentina ahora, en el mes de diciembre, donde uno celebra la llegada de Jesús. El gobierno no tuvo mejor idea que imponer, digamos, el aborto a que se sesionen diputados. Y en otro lugar del mundo lo podemos ver cómo se discute la eutanasia, por ejemplo, el caso de España, y se celebran como derechos. ¿Cómo lo ves esto? Yo sé que lo has tocado en algunas entrevistas, la eugenesia con el transhumanismo, la relación. Bueno, partimos de algo más fundamental todavía. A todo esto invito a los amigos argentinos a salir a marchar hoy día 28 mañana es 28, mañana, ¿no? Sí, mañana a partir de las 2 de la tarde en Sí, todos a marchar contra el aborto. Hay que llenar las calles ahí con las banderas celestes, ¿no? Quiero empezar con eso. Quiero empezar con el tema del aborto, porque ahí puedo derivarlo al tema de la eugenesia. El principal pilar de la civilización occidental, sobre lo cual se construye absolutamente todo, el sistema económico, el sistema político, todo, es el respeto irrestricto que se ha tenido en Occidente a la vida. El respeto a la vida del ser humano. El primer derecho, el derecho más fundamental de todo ser humano es la vida. Y ojo, salen con que este es un cumulito de células, que no es persona. No hay palabra más progre que usar persona, porque tiene la misma rigurosidad científica que género. ¿Persona qué es persona? ¿A partir de cuándo se es persona? Se es persona cuando se siente, cuando no se siente, cuando el corazón se desarrolla, los sistemas nerviosos, o cuando tiene 9 meses. Ahí entras a una etapa de total subjetividad, donde es científicamente objetivo, es que a partir de la concepción tú tienes un ser humano. Y ahí no se cae en la trampa del progre entrar al debate de la persona, sino del ser humano. Porque un ser humano va a ser un ser humano desde que es concebido hasta que se muere. Es decir, hay una continuidad en el tiempo. Esa primera característica. Y segundo, que ese ser humano que se ha creado es único y irrepetible. Ese genoma, ese código genético que tiene, no se ha dado jamás, por lo tanto es un ser nuevo. Y como concebido, tal como lo recogen las constituciones de nuestros países, en Argentina y en Perú, el concebido es sujeto de derecho. Entonces, cuando tú rompes esa idea, ¿no? La completa soberanía, ¿no? La majestad de la vida, el derecho a la vida, todo lo que viene encima se cae de un suácate, se viene abajo así, colapsa completamente. ¿Por qué? Porque desde el momento en que tú transformas
a la vida en una cuestión desechable, lo que tú estás haciendo ahí es dejar de respetar el valor, la dignidad inherente de esa vida, que no son conceptos poéticos, como creen estos idiotas que salen a marchar, sino que son cuestiones palpables, reales, es parte de la condición del ser humano. El derecho que tiene la vida, esa dignidad y ese valor que tiene esa vida, que tiene que ser respetada. No estás matando a un saco no estás matando un chancho, ni estás destruyendo un zapato, estás destruyendo un ser humano. Cuando tú apruebas el aborto, lo que haces es transformas a los seres humanos de sujetos de derecho y deberes, pero de sujetos de derechos, a objetos de experimentación, comercialización, fabricación. Este punto es clave. ¿Por qué? Porque cuando tú rompes esa línea, el ser humano pasa a ser una cosa. Y eso le calza muy bien al transhumanismo. Porque el transhumanismo no tiene una idea del ser humano como una totalidad. Para el transhumanista, el ser humano es un conjunto de módulos o de partes que tú puedes intercambiar. Uy, quiero instalarme un brazo biónico, perfecto. Se me malogró el tercer dedo, se me malogró el índice. Ya, llama a tu proveedor, Microsoft, que te va a poner, o Elon Musk, que te van a dar tu dedo índice nuevo. Hay una modularidad ahí. Y el segundo punto que tiene que ver con la eugenesia, desde el momento en que tú partes esta idea, ¿no?, de que el ser humano ya no es un sujeto de derecho, sino que es un objeto, ahí entra el tema de la eugenesia. ¿Cuál es la trampa del transhumanismo? Que el transhumanismo te dice, uy, no, esa eugenesia de los nazis fue mala porque era una eugenesia negativa. Mira cómo juegan con las palabras. ¿Qué significa eugenesia negativa? Que ellos arbitrariamente te imponían a ti sus condiciones y te mataban. Por eso era malo. No había una voluntad propia, sino que te lo imponían y te pisoteaban tus derechos. Entonces ellos hablan de la eugenesia positiva. Mira, hasta le dan la connotación positiva. ¿Y cuál es esa eugenesia positiva? Ellos dicen, no, nosotros no vamos a imponer nada. La gente es libre de experimentar con su cuerpo. Entonces, voluntariamente cada uno va a hacer lo que se le dé la gana. Pero esto también es una falacia y es una trampa. Claro, porque te hacen la cabeza. Claro, no, pero es que no solamente eso. Nosotros nos identificamos como seres humanos porque si yo los veo a ustedes y ustedes me ven a mí, lo que van a ver es una persona con dos ojos, una nariz, las orejas, la fisonomía, van a decir, este es de mi especie. O sea, ni siquiera lo piensan, es algo que es automático. Basta que 1, 2 o 3 empiecen a cambiar esa idea, ponte a pensar que, no sé si han visto la película La Guerra de las Galaxias. Hace mucho, sí, no soy muy Hace fan, mucho. alguna vez Ya, sí. ¿se acuerdan ahí cuando Han Solo entra con Chewbacca al bar de Jabba? No, pero contanos, a ver. Ya, bueno, entra Han Solo ahí, el cazador de fortunas, entra con su monstruo peludo, ese Chewbacca, el marrón, ese Sí, grandote, que parece un perro oso. Y bueno, llegan después de su nave ahí, no sé qué habían hecho, estacionan la nave ahí y entran a un bar. Y era un bar pues con puros mutantes ahí, puros monstruos, puros robots, o sea, era un zoológico la cuestión de diferentes especies. Claro, eso en la película se vería bien, ¿no? Qué entretenido. Pero imagínate cómo podríamos empezar a relacionarnos nosotros con seres humanos que empiezan a cambiar la modificación, o sea, que empiezan a cambiar la fisonomía del ser humano. No es que solamente tengan la libertad para hacerlo, sino que tiene que haber también una armonía con el resto de especies, o sea, con el resto de gente de su especie. Porque basta que uno cambie esa fisonomía y que eso se reconozca como posible para que después, por un efecto en masa, después con el transcurso del tiempo, otros entren hacia esa misma, en esa misma dirección y llega un punto tal en el cual ya no vas a tener un estándar de lo que es el ser humano, sino que vas a tener una serie de seres, pero que no han sido seres creados, ¿no? Producto de, vamos a decir, de Dios, aquellos que crean en Dios, o de procesos evolutivos, aquellos que crean en el proceso de la evolución, sino a través de manipulación genética, de manipulación humana. Entonces, en realidad son como una especie de farsa, pero lo que ha hecho esa farsa finalmente es crear una serie de inventos, de especies inventadas, sin ninguna relación entre sí. ¿Cómo reaccionamos nosotros, por ejemplo, frente a los animales de otra especie? Los reconocemos como distintos. Si podemos cooperar como seres humanos es porque encontramos una similitud, una familiaridad con gente que es de nuestra especie. Eso se rompería con el transhumanismo. Y eso es peligrosísimo porque a partir de ahí, el momento en que tú generas, apruebas el aborto y abres el espacio para esta experimentación
los efectos mariposa de todas las especies que se puedan generar serían terribles. Sí, es tremendo, ¿no es cierto? Y uno lo puede ver reflejado, se ha hecho bastante popular, ¿no es cierto? De hecho, acá tenemos una legisladora que suele postear cosas de Yuval Noah Harari, ¿no es cierto? Este pensador predilecto del Foro Económico Mundial de Davos, Gabriela Cerruti, una legisladora porteña del oficialismo. Y justamente este muchacho plantea la división en el futuro de la especie humana en dos castas, ¿no es cierto? En aquellos Homo Deus y los Homo sapiens. Homo Deus serían los que puedan acceder a este mejoramiento o optimización del cuerpo. Y bueno, el resto de los mortales, lo que no contamos con ese nivel adquisitivo, quedaremos en la casta inferior. Claro. Es una de las tantas líneas de especulación, ¿no? A todo esto, cuando la gente dice, Yuval Noah Harari es un crítico del transhumanismo. No, Yuval Noah Harari es un promotor del transhumanismo, que la pega de crítico. Pero a Yuval Noah Harari lo van a ver sentado ahí con todos estos progres, que son promotores de esta ideología velada a través de la Cuarta Revolución Industrial, lo van a ver sentado con Zuckerberg, con la gente de Google. Lo que ha hecho Harari es una pequeña fortuna, presentándose como un crítico del transhumanismo cuando en realidad es un promotor de la agenda globalista. Ojo con Harari porque Harari va por esa línea. Sí, entonces lo que pasa ahí, el escenario que tú planteas es, efectivamente, las tecnologías tienen un costo. ¿Quiénes van a poder acceder a esas tecnologías? Los que tengan plata. ¿Cuántos tienen plata? Pocos. ¿Cuántos no tienen plata? La inmensa mayoría. Pongamos que empiezan a modificar genéticamente a seres humanos, entonces no sé, pues el hijito de Soros, ¿no? El Alexander Soros, agarra y decide tener un hijo con, no sé, pues su marido, ¿no? Ok. Lo mandan a fabricar y dice, mira, ¿sabes qué? Quiero que mi hijo tenga el coeficiente intelectual de Einstein, que sea tan fuerte como Hulk, que sea rápido como Usain Bolt, que sea, que cante como Luis Miguel y que sea mujer. Y que sea mujer. Ya con eso ya, claro. Y que tenga la voz de, no sé, pues ya, de Frank Sinatra, pero con pinta de mujer. Bueno, los pones ahí, fabricas este ser en un laboratorio. Ok, lo generas genéticamente y te sale. Tú puedes ir mejorando. Ese ser humano va a nacer con una ventaja que no es, que no nace del azar de la naturaleza, sino que es deliberadamente, ¿no? Se le escogieron los dados, todos con 6. Ese niño, en el momento en que crezca, va a tener una ventaja teórica en cuanto a inteligencia, en cuanto a físico, con aquellos los comunes mortales. ¿Cuántas de esas personas van a poder acceder a ese mejoramiento físico o a ese mejoramiento intelectual? Y el problema es el siguiente, que si tú dejas pasar algunos años hasta que supuestamente, claro, la tecnología ya sea tan común, que los precios sean bajos y todo el mundo pueda acceder, y esta es la gran mentira que te dicen, ¿no? Que todo el mundo va a acceder, como si todos quisiéramos acceder de partida, ¿no? Claro. Pero pongamos que fuera el caso. La brecha entre aquellos que se mejoraron 15, 20, 30 años antes va a ser tan grande con aquellas que recién se están mejorando, que es más o menos hacer el símil pues entre un Rolls Royce, ¿no? O entre un Bugatti Veyron con un Volkswagen Scarabajo. Sí, yo creo que también la brecha, no la puedes superar. También hay que tener en cuenta la parte psíquica, ¿no? Ojo, porque estamos creando el físico, pero nos estamos clavando la parte psíquica. Yo te hablo porque yo soy consultor psicológico y nos estamos olvidando de la psique, ¿viste? Porque... Que lo vamos a tener que hablar en la próxima ocasión porque nos ¿sabes quedan qué 3 minutos. Otra cosita, ¿no? También, esto de la renta básica universal, ¿no? Porque esto también es otra parte del transhumanismo, ¿no? Eso más que transhumanismo es parte del gran reinicio, el gran reseteo, que también es otro paquetito que nos ha lanzado Klaus Schwab, el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, el Lex Luthor de la actualidad, diciéndonos que, bueno muchachos, saben que los gobiernos están en crisis, la gente está que no tiene trabajo. Obviamente ellos crearon el problema y te traen la solución, ¿no? Exacto. Entonces lo que tenemos que hacer es, somos tan lindos que les vamos a dar una renta básica, y ahí va a estar toda la masa, el lumpen estupidizado, ¿no? Que jamás ha trabajado en su vida, una generación que ha sido criada en base a engreimientos y a esfuerzos y que se creen que tienen derecho a todo. No han trabajado nunca han laburado, como dicen en Argentina, un segundo, y creen que tienen derecho a todo. Y estos sujetos, esta masa imbecilizada va a decir, fantástico, me van a dar plata gratis. Claro, te van a dar plata gratis para que apenas puedas vivir.
No, entonces ese es el concepto de renta básica universal. Pero esto ya no es tanto transhumanismo, sino que es la agenda del gran reseteo, el gran reinicio. Bien, la verdad que fue un placer, un verdadero lujo que nos dimos de charlar contigo, Miklos, y Nos quedamos cortos, la quedamos verdad que cortísimos, así que te comprometemos para la próxima, sin lugar a dudas. aparte bien explicadito, bien. Bueno, para mí ha sido un placer, muchísimas gracias. Yo encantado, obviamente, si me avisan con tiempo para poder agendar, no es porque sea divo, ojo, no es, ay, qué divo, que ya se cree. No, lo que pasa es que realmente tengo un montón de pedidos para hacer conversatorios y cosas así, entonces yo encantado de regresar y coordinamos con tiempo y lo hacemos, yo feliz. Gracias por tu tiempo y bueno, la gente lo puede seguir en Facebook, en Twitter, en su canal de YouTube, a Miklos Lukács, lo encuentran fácilmente. Y bueno, te despedimos de acá con un fuerte abrazo, Miklos. Bueno, les mando un fuerte abrazo a la gente que nos ha escuchado también, Fuerza Argentina, en toda la situación tan difícil que están viviendo, que es muy similar a la de mi país. Sí. Y bueno, vamos con fe y con fuerza y mañana todos a llenar las calles, ¿no? Abrazo. Bueno, así será. Gran abrazo, Miklos. Igualmente, cuídense. Gracias. Bueno, somos Siempre Nos Mienten. Ya volvemos, una pausa y volvemos enseguida. Gracias. Desde la web www.larz.com